Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dice la Biblia que tenemos el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, estamos hablando también, oiga esto, de lo que dice la Biblia, que somos embajadores. Acuérdense que el embajador lo que está buscando es que las relaciones, amén, de su país o de su nación, ¿verdad?, estén al día con la nación donde ellos están. Ese es el papel del embajador. Amén. Entonces nosotros estamos con el llamado de Dios también para que nosotros, el ministerio de la reconciliación, esa relación del hombre con Dios se reconcilie de tal manera que dice la Biblia que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir entonces que el trabajo suyo y mío es el ministerio de la reconciliación. Amén. Ese es el ministerio que tenemos porque estamos buscando que los hombres se reconcilien con Dios. Vuelvan a tener, los que tuvieron una vez relación con Dios, vuelvan a tener relación con Dios. Y los que nunca han conocido a Dios puedan entender que es su creador, que es su formador, que es el Dios que los hizo y que quiere tener relación con ellos. Así que ese es el ministerio principal de los hombres y la gente que le sirve a Dios. Pero oiga bien, pero entonces cuando vamos al libro de Jeremías, vamos a ver algo que realmente es lo que yo quiero resaltar en esta preciosa tarde, en este mensaje. Y es que hay gente que tienen que entender, amén, que este llamado, gloria al Señor, no nace del hombre. El llamado nace de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que constituye, Dios es el que quita y pone reyes, dice la Biblia. Amén. Y Él llamó así los que Él quiso, dice la Biblia. Entonces, cuando uno mira la historia de la vida de Jeremías, vemos un hombre, amén, que Dios llama, pero Dios llama a este hombre cuando dice la Biblia que lo conoció de antemano. Dice la Biblia que los que antes conoció, a estos fueron los que él predestinó. Yo quiero decirle que cuando hablamos, amén, de elección, de escoger, esto no tiene que ver con talento, con capacidad. Mucha gente no cumple su llamado porque hay gente que están queriendo ser profesionales para cumplir su llamado. Hay gente que no han cumplido con su llamado porque hay gente que quieren hacerlo como los demás los hacen. Amén. Hay gente que no cumplen con su llamado porque hay gente realmente, hermano, que se creen que esto es cuestión de ellos y esto es cuestión de su habilidad y de su capacidad y de su fuerza. Y hay mucha gente en esta hora que no han cumplido con su llamado. Amén. Porque todos tenemos un llamado. Todos los que me están escuchando en esta hora, usted tiene un llamado de parte de Dios. Dios le hizo un llamado. Usted tiene un llamado. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, dice la Biblia que el perezoso desea, pero nada alcanza. Hay gente que son muy lentos, hay gente que son muy vagos, se fueron. Alábalo si pueden en esta hora. Amén. Hay gente que en esta hora preciosa, ese es el problema de mucha gente que me está escuchando en esta hora. Amén. Gente que son muy dependientes de los demás y gente que siempre están buscando que todo el mundo haga el trabajo que le toca a ellos hacer. Pero en el caso de Jeremías, amén, la Biblia dice claramente en ese capítulo número 1, leo la Biblia, amén, en el versículo número 4 y 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Y le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos a Dios que Dios nos hable de una manera poderosa, de una manera especial y que su Espíritu Santo acomode a nuestro espíritu esa palabra de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oiga bien, y yo quiero decirle que, o voy a testificarle, que cuando Dios me llamó a mí al ministerio, cuando Dios me salvó en la cárcel, la primera palabra que Dios me dio fue esta. Hay mucha gente que no entienden eso. Y por eso mucha gente dice, que ahí viene el tirapiedra, que ahí viene el palero, ¿verdad? Porque hay gente que son neófitos, son gente sin conocimiento, sin experiencia, que no conocen la manera como es que Dios trabaja, cómo es que Dios, amén, hace, ¿verdad? Porque fíjese, cuando usted mira la Biblia, no todo el mundo fue el apóstol del amor, ¿verdad? Hubo más que un apóstol del amor que se llama. Cuando usted mira, hubo un solo Job, no hubo dos ni tres Job. Amén. Cuando hablamos de Job, hablamos de las experiencias que Job vivió. Amén. Solo hubo un Job que vivió las experiencias que vivió. No todo el mundo tiene el mismo mensaje. No todo el mundo predica lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque esto es un llamado especial. Esto es un llamado. En el caso de Jeremías había un llamado especial, con un mensaje especial. Amén. Cuando tú miras a Jonás, amén, había un mensaje especial. Un mensaje que era el que el hombre tenía que llevar. Hay gente que en esta hora preciosa, por eso es que no cumplen a veces el ministerio,
porque hay gente que no entienden que no es lo que tú quieras, es lo que quiera Dios. Amén. Y muchas veces gente no está de acuerdo con el ministerio que Dios ha puesto en sus manos o a lo que Dios los ha llamado. Amén. Y por eso no cumplen con su ministerio, son rebeldes, son gente contumaz. Amén. Son gente que realmente, gloria al Señor, no conocen a Dios ni conocen al Dios que los ha llamado. Pero este hombre, mire cómo dice la Biblia, que le dijeron claramente, vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, quiere decir que aquel que llama, se llama Dios. Aquí no llaman los hombres, aquí llama Dios. Hay gente que no cumple en su ministerio porque tal vez se creen que esto es cuestión de hombres. Hay gente que no cumple en su ministerio porque hay gente que no entienden que, gloria al Señor, que Dios llama. Y que Dios no llama dependiendo de dónde tú saliste, dónde tú viniste, ni hacia dónde tú te diriges. Amén. O sea, Dios llama porque Dios es Dios. Y Dios llamó a los que Él quiso. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que aquí el llamado lo hace Dios. Amén. Y que Dios es el que llama. Y que aquí los concilios no llaman a nadie. Y que aquí los pastores tampoco llaman a nadie. Amén. Aquí nadie, amén, tiene la potestad de llamar a nadie. Aquí el que llama se llama a Dios. Amén. Hay gente que realmente, gloria al Señor, están como Samuel. Que Samuel creía que era Elí el que lo estaba llamando. Y hay gente que realmente, hermano, no han respondido al llamado porque se creen que es Elí el que los llama. Se fueron. Uno, dos, tres, probando, test, gloria al Señor. Parecen piedra, pero es maná. Amén, gloria a Dios. O sea, hay gente que realmente, ese es el problema de mucha gente que nos está escuchando, que hay gente que se creen que es Elí. Amén. Y ellos les responden al hombre. Y por eso hay gente que no hacen como tienen que hacer porque ellos se creen que es cuestión del hombre. Y como se creen que es cuestión del hombre, no lo hacen como para el Señor. Lo hacen como para el hombre. Amén. Y por eso pues ponen 80 excusas, ponen 80 justificaciones, porque ellos piensan que es para el hombre. Amén. Pero yo quiero decirle aquí que el que llama se llama Dios. Aquí los hombres no llaman, que los hombres no tienen esa capacidad, ni tienen el poder, ni la autoridad de Dios para llamar a nadie. Aquí el que llama se llama Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues estos son los negocios de Dios. Y esta es la obra del Señor. Estas no son obras de hombre ninguno. Amén. Ahora, mire lo que le dijeron a este hombre antes que te formase. Fíjese, mire lo que voy a resaltar. Voy a resaltar 9 cosas muy importantes que usted tiene que entender. Número 1, que el que llama es Dios. Amén. Número 2, antes que te formases en el vientre te conocí. Amén. O sea, esto dice la Biblia que nos hizo este llamado desde antes de la fundación del mundo. Oiga esto. Pero aquí le dice, antes que te formases en el vientre te conocí. Amén. O sea, aquí el que conoce quién eres tú se llama Dios. Aquí el que conoce hasta donde tú puedes llegar se llama Dios. Amén. Y por eso es muy importante que usted sepa esto. Aquí el que llama es Dios y aquí el que conoce es Dios. Usted mismo ni yo mismo conocemos hasta dónde nosotros podemos llegar. Hay cosas que tal vez tú dices, yo no sirvo para eso, pero es que tú no te conoces, el que te conoce es Dios. Y si Dios te señaló, es porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. O sea, Dios te conoce. Amén, Dios me conoce. Dios me conoció antes. Amén, de que yo lo conociera a Él, ya Él me conocía. Dios me conoció. Dios, amén, gloria al Señor, no llama a nadie que no haya conocido. Amén, gloria al Señor. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Yo te conocí, o sea, el que te conocí fui yo. Amén. Yo fui el que te conocí. Número 3, antes que naciese, te santifiqué. O sea, mire todo lo que hace Dios para que usted entienda que usted y yo no tenemos ninguna excusa para no cumplir con el llamado. Porque mire, Él es el que llama. Él es el que nos conoce. O sea que tú no puedes ponerle excusa a Dios porque tú no te conoces, pero Él te conoce. Pero se oye. Número 3, amén. Él es el que santifica. La palabra santificar es separación. Él es el que te separa. Dios es el que nos separa. Amén. Para lo que Él quiere hacer con nosotros. Dios es el que nos santifica. Dios es el que nos separa. Amén. Es Dios. No son los hombres. No es tu capacidad, no es tu habilidad. Amén. La que te separa, la que te hace diferente. Él lo se oye. Para cumplir lo que Dios determinó. Amén. Número 4. Oiga esto. Te di por profeta. Dios es el que pone a uno en el ministerio. Te di por profeta. Es Él. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Es Él el que te da por profeta. Él es el que te pone en el ministerio. Él es el que te pone a hacer lo que tú haces. Amén. No eres tú. No soy yo. Él lo oye.
No es mi capacidad la que me pone. Se fueron. Amén. No. Amén. No es el pastor el que me pone en el ministerio. No es el líder conciliar el que me pone en el ministerio. Amén. No es ningún hombre el que me pone, el que me da por profeta, el que me pone por predicador, por ministro. Amén. Por maestro, el que me pone por profeta, el que me pone, amén, por misionero. Amén. El que me pone por pastor es Dios. Amén. Dios es el que pone a uno, es el que nos da. Amén. Ese privilegio de nosotros ministrar conforme al llamado que Él nos ha hecho. Amén, gloria al Señor. Oiga esto, entonces Él puso las excusas. Amén, amén, pero yo no quiero ir a las excusas ahora, yo quiero ir a todo lo que Él ha hecho para que tú no pongas excusa. Mira lo que dice, amén, gloria al Señor. No temas delante de ellos porque yo estoy contigo. Él está contigo. Mira lo que dice. Entonces, ¿qué dice? Te llama, te conoce. Amén. Te santifica, te separa, te da por profeta. Número 5, está contigo. O sea, tú no tienes que temer. Amén. Porque él sabe que tú separado de Él nada puedes hacer. Él sabe que tú no eres competente por ti mismo. Él sabe que tu competencia proviene de Dios. Amén. Entonces yo me pregunto qué excusa tú puedes tener si Él fue el que, amén, el que te llamó. ¿Qué excusa tú puedes tener si Él fue el que te separó? ¿Qué excusa tú puedes tener si Él fue el que te conoció? Si Él fue el que, ¿verdad? Él sabe quién tú eres, Él sabe lo que tú puedes dar. Amén. ¿Qué excusa tú puedes tener? Amén, gloria al Señor. Si Él está contigo, Él los oye. O sea que no solamente te dio las herramientas, no solamente te llamó, te separó, no solamente te dio por profeta, amén, de las naciones y te dio tu ministerio, sino que también está contigo en el ministerio, ayudándote a cumplir con tu llamado. Hay gente que Dios le está hablando en esta hora, amén, cumple con tu llamado, déjate de las excusas, esas baratas que tú tienes, amén, esas excusas que sigues poniendo, amén, gloria al Señor, para no ejecutar lo que Dios, amén, ha puesto en tus manos. Hay gente que Dios le está ministrando en esta hora preciosa, amén, que no salen de una excusa para poner la otra y siempre están poniendo excusa, amén, pues Dios está contigo, amén. Número 6, mire lo que dice, amén, extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca, amén. O sea, él pone la palabra en nuestra boca, Él es el que nos da la palabra, Él es el que, gloria al Señor, nos da el mensaje. Por eso es que hay gente que no entienden en esta hora preciosa. Amén, que aquí, por eso usted ve que no todos, acá hay un montón de copiones, hay gente que son copiones y son gente que quieren hacer lo que el otro hace. Amén, pero aquí Dios da el mensaje. Amén. Que Dios quiere que sea el mensaje que tú prediques. Aquí el mensaje lo da Dios. Dios es el que da el mensaje. Esto no tiene que salir de tu intelecto. Esto no tiene que salir del entorno, dependiendo de dónde voy. No, hermano, esto el mensaje lo da Dios. Cuando Dios te llama, Dios te da un mensaje. Por eso usted ve que hay gente que hay un mensaje en ellos que es el más que prevalece, que es el mensaje que más, amén, abunda en su vida como ministerio. Amén. Entonces usted ve, hay gente que su mensaje es un mensaje de consolación y todo el tiempo su mensaje de consolación porque ese es el mensaje. Hay otra gente que su mensaje es un mensaje apocalíptico y usted ve que siempre ese es su mensaje. Amén. Hay gente que usted ve que tiene un mensaje de corrección. Amén. Hay gente que tiene mensaje de juicio. Hay gente que Dios tiene mensaje, tiene sus mensajeros con diferentes mensajes. Y aunque predican otros mensajes, pero hay un mensaje que es el que siempre prevalece. Es el mensaje que identifica, amén, gloria al Señor, a ese mensajero. Se oye, 642-9455. Por eso es que a veces hay gente que se sorprenden cuando te oyen a ti predicar otro mensaje que no es el que siempre mayormente tú predicas. Amén. Y ahí es que tú te das de cuenta cuando la gente empiezan a cambiar. Se fueron. Amén. Porque tú ves que comienzan a dejar el mensaje que un día, amén, Dios puso en sus labios. Amén, gloria al Señor. Y comienzan a usar el mensaje que la gente quiere escuchar. Amén. Y usted dice, está pasando algo con este hombre. Pues este no era el mensaje que este hombre predicaba. Yo he conocido tanta gente, hermano, que cuando comenzaron a flaquear y comenzaron a pecar, amén, gloria al Señor. ¿Usted qué fue lo que identificó? El cambio de mensaje. Amén. Ahora comenzaron a pasarle la mano al pecado. Ahora comenzaron a predicar en contra de lo que un día predicaron antes.
Eso es indicio, amén, de que hay pecado, de que hay algo que está funcionando mal, de que hay algo que en el camino se atravesó. Alábalo. Amén. 642-9455 para mensaje de texto. ¿Cuánta gente hoy me están escuchando? Amén. Que usted sabe que es lo que estoy hablando. Amén. Gente que ya no predica lo que un día predicaron. Porque, hermano, Dios pone el profeta, Dios pone el predicador y Dios le pone al predicador el mensaje, amén, que prevalece en la boca de ese predicador, porque para eso Dios lo llamó. Dios llamó a Jeremías y le dijo, amén, que había extendido su mano y tocó su boca, amén, gloria al Señor, y oiga esto, y tocó su boca y me dijo, amén, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca, número 6, amén, oiga esto, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre el reino, para arrancar, ve, amén, o sea que Dios es el que nos pone, él se oye, hacer el trabajo, es Dios, amén, el que nos ha puesto para arrancar, para derribar, dice aquí, amén, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Para eso habían puesto a Jeremías. ¿Ves? Entonces, ¿para qué te pusieron a ti? Hay gente que Dios los ha puesto como maestros. Amén. Te pusieron para enseñar. Amén. Hay gente que Dios los puso para consolar. Te dieron para consolar. Pero hay gente que Dios los ha puesto para arrancar, para derribar. Alábalo, para arruinar. Se fueron. Amén, gloria al Señor. Hay gente que Dios los ha puesto, amén, para edificar y para plantar, amén. Pero hay gente que, gloria al Señor, tienen que primeramente arrancar, tienen que destruir, tienen que arruinar para poder edificar y plantar. Ese era el trabajo de Jeremías, ese era el mensaje, a eso lo habían puesto. Hay gente que en esta hora preciosa, amén, o sea, todo, mire, todo, si usted mira todo lo que hemos hablado, 7 cosas que hemos hablado hasta ahora, usted se va a darle cuenta, amén, que Jeremías no tenía excusa, amén, gloria al Señor, porque el que lo había puesto era Dios. Y si Dios te puso, Dios es Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y si Dios te puso, amén, por eso es que usted no tiene que mendigarle púlpito a nadie, por eso usted no tiene que vender la palabra, y por eso que usted no tiene que estar congraciándose con los hombres, amén, porque el que te puso, amén, gloria al Señor, es el Dios Todopoderoso, el que te puso es el que conoce, el que te puso, él se oye, es el que está contigo, cual poderoso gigante. Entonces hay gente que en esta hora preciosa Dios le está ministrando de una manera especial. ¿Por qué? Porque hay gente que no han cumplido el llamado, porque están esperando tener 5 años de instituto, porque están esperando tener un doctorado en divinidad. Él se oye, hay gente que están esperando una capacidad enorme, hay gente que están esperando, amén, que los pongan para ellos ejecutar el ministerio. Hay gente, gloria al Señor, que están esperando, gloria al Señor, conocer lo que quiere decir en hebreo, amén, en griego, gloria al Señor, en latín, para poder cumplir con su llamado. Hay gente que están esperando eso, amén, pero sin embargo Jeremías, amén, gloria al Señor, le dijo al Señor, una de las excusas que le dio, amén, era que era muy niño, amén. Número 2, que no sé hablar, amén, que no sabía hablar. O sea, hay gente que en esta hora preciosa no entienden que aquí cuando Dios te llama es porque ya Dios sabe quién tú eres, amén, y Dios sabe, amén, hasta dónde puede contar contigo. Entonces, lo que a ti te falta es lo que Dios te va a dar, amén. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir con lo que Dios determinó, amén, gloria al Señor. Y eso hizo con Jeremías, le hizo el llamado, lo santificó, amén, lo puso por profeta, amén, gloria al Señor, lo dio por profeta, le puso la palabra en la boca, él se oye, amén, lo puso en el lugar donde Dios quería, en las naciones. Amén, gloria al Señor. Hay gente que no entienden eso. Hay gente que a veces critican. Amén. Yo he oído tanta gente, hermano, ves que está el envidioso y el celoso, y está la gente que no conocen. Mire, hoy en día hay tanta gente neófita en los ministerios que usted los oye hablando, usted dice, este hombre no sabe ni lo que habla. Amén, gloria al Señor. Entonces usan su ignorancia para criticar a los demás, usan su ignorancia para señalar a los demás. Ah, que si el evangelista, que si está viajando. Pero mi hermano, pues ¿y quién es el que abre puertas? ¿Y quién es el que cierra puertas? Amén. Ahora, si eres como tú que te pasas repartiendo tarjetitas para que te inviten, o si tú eres de ese Cristo de mi seguro, pues entonces a ti sí que hay que entonces señalarte porque tú eres el que está buscando viajar. Pero cuando es que la gente te invita y Dios te invita y te abre puertas para que vayas a las naciones, para que vayas a los lugares a llevar un mensaje, amén, gloria al Señor, pues tú lo criticas porque tú lo que haces es repartir tarjetas y porque tú no conoces lo que es un ministerio, porque tú no sabes lo que es un llamado de Dios, porque hay gente que no conoce lo que es Dios y minimizan a Dios a su teología barata,
Amén, gloria al Señor, esa teología floja que tiene un montón de gente, amén, que han hecho a Dios un Dios a su forma, a su manera. Amén, gloria al Señor. Pero sin embargo, amén, dice la Biblia que extendió su mano y tocó su boca y le dijo que había puesto en aquel día. Amén. Entonces dice la Biblia que la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Amén, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ve que el que apresura la palabra es Dios. Y por eso es que hay a veces que Dios te llama a prisa. Y por eso es que a veces, entonces hay gente que cuando tú vas, ¿cuándo tú vas a cumplir la palabra? ¿Cuándo tú vas a cumplir tu llamado? Amén. Entonces hay gente que Dios los está llamando a prisa y Dios viene llamándote y Dios te viene llamando. Amén. Porque mire, la Biblia dice que el tiempo que resta es corto. El tiempo que resta es corto. Dice la Biblia que el tiempo que resta es corto. Ya no hay tiempo para perder. Amén. Ya no hay tiempo para seguir buscando señales. Alábalo si puede en esta hora. Y es tiempo de nosotros cumplir con el llamado. Y es tiempo de que usted entienda que Dios lo está llamando y que la vara de almendro, amén, tipifica la prontitud, amén, con que Dios está cumpliendo su palabra. Amén. Ya Cristo, no hay tiempo para perder. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero hay gente que sigue, amén, diciendo que soy muy niño. Hay gente que siguen poniendo excusas, no sé hablar, amén. Acuérdese que Jeremías sabía, conocía, amén, lo que estaba sucediendo en aquel pueblo. Y Jeremías tenía miedo, Jeremías tenía temor. Eso es lo que le pasa a mucha gente que tienen miedo, amén, tienen temor. Amén, gloria al Señor. Y eso era algo que lo que impulsaba a Jeremías a poner la excusa, el temor, el miedo, amén, a lo que la gente podría decir, lo que la gente podría hacer. Y más cuando le están diciendo que lo están poniendo para arrancar, para derribar. Él se oye, para arruinar. Amén, hay gente que le tiene miedo a los hombres. Hay gente que no se atreven a predicar un mensaje como este, no se atreven a predicarlo porque hay gente que tiene miedo a los hombres que le cierren puertas, hay gente que le tiene miedo a los hombres que no lo inviten más, hay gente que le tiene miedo a los hombres que lo critiquen, que hablen de ellos, amén, y por eso, gloria al Señor, no cumplen con su llamado y están cambiando el mensaje, están predicando lo que Dios nos ha puesto en su boca, amén, gloria al Señor. 642-9455 para mensaje de texto. Cuando tú buscas la razón, única razón es el miedo, el temor, amén, gloria al Señor para siempre, amén. Porque no saben que esto depende de Dios, esto no depende de los hombres, esto depende de Dios. Amén. Llevamos 25 años sirviendo al Señor, esos 25, yo 24 años y pico, amén, y medio, 24 años y medio ministrando, hermano. Y yo le puedo decir honestamente, hermano, esto no tiene que ver nada conmigo, esto no tiene que ver nada con el hombre, esto no tiene que ver nada con los hombres, esto tiene que ver con Dios. Amén, esto es Dios. Aquí el hombre no tiene parte ni suelta, aquí el hombre no cierra puertas ninguna. Amén. Cuando un hombre te dice que te cerró la puerta, es que Dios ya no te quería ahí. Alábalo. Y el ignorante no sabe que Dios mismo lo está usando para que tú no vuelvas ahí, porque ese lugar no es digno de ti. Se fueron. 642-9455 para mensajes de texto. Hay lugares, gloria al Señor, que ya Dios no te quiere, porque ya Dios habló lo que iba a hablar y ya tú no tienes que ir allí a nada. Él se oye. Y ellos no saben que no, amén, que ellos están siendo instrumentos de Dios, porque ya Dios no te quiere ahí. 642-9455 para mensajes de texto. Amén, gloria a Dios para siempre. Amén. Y hay gente que no entienden esto, que aquí el que suple, amén, no es la ofrenda amén, del pastor que te da, que el que suple se llama Dios. Que aquí no suple, amén, lo que tú hagas, aquí el que suple, el que pone en gracia se llama Dios, el que toca a la gente se llama Dios. Amén. El que bendice aquí se llama Dios. Amén. El obrero es digno de su salario, dice Dios, y aquel que paga se llama Dios. Dios usa a la gente para que te bendiga, pero aquel que bendice se llama Dios. Amén. Pero cuando la gente son ignorantes y no saben, dependen de la ofrenda, dependen de lo que le den, amén, dependen de lo que, entonces por eso tú ves que cuando hay pocos no les gusta, porque ellos están mirando por número y por cálculo, amén, esos son los ignorantes, esos son los neófitos en el ministerio, que no entienden que esto no depende si hay mucho, haya poco, esto depende cómo Dios quiera bendecirte y lo que Dios quiera hacer. 642-9455 para mensaje de texto. Ahora mire lo que dice la Biblia. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve su faja hasta hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte soltaré el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor contra toda la ciudad de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron, incensaron a dioses extraños y obra de sus manos adoraron. O sea, quiere decir que Jeremías tenía un mensaje de juicio. Amén. O sea, tenía
declarar el juicio de Dios para esa gente. Amén. Pero Jeremías, amén, sus excusas no satisfacieron a Dios. Las excusas, amén, no hicieron que Dios cambiara, amén, lo que Dios había determinado. Amén, gloria al Señor. Y hay gente en esta hora preciosa que usted se cree que sus excusas, amén, han hecho que Dios no, amén, usted tiene que cumplir. Por eso es que hay mucha gente que no salen de una y se meten en otra, porque hay gente que por no cumplir con su ministerio, amén, es que están en la condición que están enferma. Hay gente enferma por no cumplir con su ministerio. Hay gente en esta hora con problemas matrimoniales por no cumplir con su ministerio. Hay gente en esta hora con situaciones, amén, económicas. ¿Por qué? Amén, por no cumplir con su ministerio. Dios los está disciplinando, Dios está tratando con ellos, amén, para que entiendan, gloria al Señor, que hay un llamado que Dios le hizo y que ellos siguen poniendo excusas, amén, y Dios te está diciendo que cumplas con tu ministerio, amén, cumpla con tu llamado en esta hora preciosa. Mire lo que dice la Biblia, amén, mire, dice el 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, amén. Entonces hay gente que por haber callado, Dios los ha quebrantado. Amén. Hay gente que por no decir lo que tienen que decir, amén, gloria al Señor, hoy en día viven una vida, amén, quebrantada. ¿Por qué? Porque no han cumplido con su llamado, porque se han avergonzado. Amén, gloria al Señor, porque no se han ceñido. Tú te tienes que ceñir, amén, con el llamado que Dios te dio. Tú tienes que ceñir tu vida, amén, conforme al llamado que Dios te dio. Amén, tu vida ahora tiene que, amén, tiene que ser a base de lo que Dios te llamó a hacer. O sea, si Dios te llamó a predicar, tu vida tiene que ser una vida de oración, de búsqueda de Dios, de lectura de la Biblia. Amén, de testimonio para que tu mensaje coja fuerza, para que tu mensaje coja veracidad. Tiene que haber un testimonio intachable. Amén, tiene que haber un conocimiento bíblico. Amén, tienes que prepararte. Amén, porque tu llamado es el que te ciñe. Tú te ciñes a tu llamado. Amén, a lo que es como el pastor. El pastor no es pastor nada más cuando está en la iglesia. El pastor es 24/7 y donde quiera. Amén, él tiene que estar ceñido a su llamado. Amén, un hombre al servicio de una congregación, un hombre al servicio, amén, de unas ovejas que Dios puso a pastorear, amén, en consejería, en búsqueda de ellas, las perniquebras, amén, la que descarriada, amén, eso es 24/7, amén, tú tienes que estar ceñido a tu llamado, amén, a lo que Dios, porque esa es la razón de tu existencia, ese es el motivo de tu vida, amén, gloria al Señor, el llamado que Dios te ha hecho. Hay gente que no entienden eso, no comprenden eso, amén, gloria al Señor. Hay gente que quieren llamado, pero no entienden lo que implica un llamado. Porque cuando hablamos de llamado, hermano, hablamos de un estilo de vida. Amén. Por eso tú ves que Juan el Bautista vestía con pelo de camello. Amén. Comía miel. Amén. Comía langostas con miel. ¿Por qué? Amén. Porque aquella vestimenta de pelo de camello, amén, oiga, estaba ilustrando su mensaje de arrepentimiento, de dolor por el pecado. Amén. Entonces hay gente que en esta hora preciosa, amén, tienen que escuchar esto. Amén, cumple tu llamado. Hay gente que Dios le está hablando. Hay gente que no están cumpliendo con su llamado. Hay gente que, amén, hacen su llamado más que en la iglesia. Una vez que se salen de la iglesia o salen del templo, amén, ya dejaron de ser el ministro. Ahora son unos impíos. Ahora son gente como cualquiera otro. Se fueron. Amén. Es igual que el maestro. El maestro tiene que ceñirse a su ministerio, a su llamado. Usted es un maestro, usted es un enseñador, pero usted enseña con su vida, usted enseña con su testimonio. Pues imagínese usted enseñando una cosa y usted viviendo otra. Se fueron. 642-9455 para mensaje de texto. Por eso es que este tipo de mensajes mucha gente no pueden predicarlo. Amén, porque hay gente que quieren tener mucho like. Alábalo si pueden esta hora. Y esto no es cuestión de like, esto es cuestión de cumplir con el llamado. Esto es cuestión de hacer lo que Dios determinó que usted y yo hagamos. Amén. 642-9455. Amén, para mensaje de texto. Sin embargo, amén, mire lo que dice la Biblia en el versículo 18. Amén, porque aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Mire para allá qué clase de ministerio tenía este hombre, qué clase de llamado. Hoy en día ese hombre lo matan. Hoy en día ese hombre en las iglesias no tiene agenda. Es hoy en día un hombre como Jeremías, con un llamado como el de Jeremías en contra de todo el mundo. Hermano, lo linchan, gloria a Dios, lo cogen al pobre profeta en el Facebook,
Chacho, eso sería el pan nuestro de cada día para toda esa gente que no tiene nada que predicar. Amén, gloria al Señor. Sería, hermano, amén, gloria al Señor, ese hombre sería el más like que tuviera. Gloria al Señor. En críticas en contra de él, en señalamientos, hermano. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque este hombre estaba contra reyes, amén, contra príncipes, contra sacerdotes, contra el pueblo de la tierra, hermano. Este hombre tenía un mensaje, todos contra él y él contra todos. 642-9455 para mensaje de texto. Amén. Hay gente que no entienden esto, hay gente que realmente se le hace tan difícil, porque hay gente que, gloria al Señor, no entienden que Dios llama a hombres y Dios pone llamado. Amén, y pone palabras en bocas de hombres, amén, que son contra todo, amén, que muchas veces la gente, por eso tú ves que no le gusta, amén, porque siempre hay una palabra de corrección, porque ese es el mensaje que Dios ha puesto en sus labios, amén, porque siempre hay un mensaje, amén, de enseñanza, amén, de abnegación, un mensaje que confronta, gloria, ese mensaje no le gusta porque estamos en el tiempo que quieren escuchar conforme a su propia concupiscencia, ¿ves? Imagínense, en este tiempo Jeremías lo matan, lo linchan, pero se oye, amén, le fabrican un caso, algo hacen con él, amén, 642-9455 para mensaje de texto, gloria a Dios para siempre. Entonces hay gente que realmente tiene que escuchar esta palabra, porque el número 8, mire cómo dice, él es el que te pone como una ciudad fortificada, como un muro de bronce. O sea, eso habla de estabilidad. Amén. Dios es el que te hace estable, que por más que te critiquen, que por más que hablen de ti, no te mueven. Amén, porque el que te llamó fue Dios. Mire, 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 mire todo lo que Dios nos da. Nos da estabilidad, nos da la palabra, nos da protección porque Él está con nosotros. Amén, nos hace competentes, nos santifica. Él lo se oye. Amén, ¿qué hace? Amén, nos pone por profeta. Él es el que nos pone. Amén. Él es el que nos da como profeta, es el que nos pone, amén, en las ciudades, en las naciones. Amén. Él es el que nos conoce. Él es el que nos llama, hermano. Amén. Pero aquí también está hablando que Él es el que nos establece y permite que mantengamos estable, amén, nuestro llamado. A Jeremías, por más que lo metieron en el cepo, amén, llegó el momento que Jeremías mismo dijo, no voy a hablar más nada de eso, porque había una estabilidad, había un muro de bronce, aman, sanda, rabacayan, soja, había un muro de bronce, había una ciudad fortificada, amén, gloria al Señor. Ese hombre no lo mueve nadie. Cuando Dios fue el que te llamó, cuando tú tienes un llamado de Dios, te pueden criticar, te pueden dar, ponerte en el Facebook y hacerte daño, a ti nadie te va a mover, amén, porque a ti te pusieron como una ciudad fortificada, a ti te pusieron como un muro de bronce, se fueron, amén, cumple con tu llamado, déjate estar cogiéndole miedo a los hombres, déjate estar cogiéndole miedo a lo que los hombres puedan hacerte, porque si Dios te puso, tú eres una ciudad de bronce, tú eres una ciudad de hierro, amén, tú eres un muro de bronce, a ti no te mueve nadie, amén, a ti solamente te quita el que te puso, amén, a ti ningún canto de carne con ojo, llámese pastor, llámese, amén, profeta, llámese apóstol, llámese como se quiera llamar, amén, líder conciliar, ningún hombre puede moverte a ti de donde Dios te puso, amén, a ti el que te mueve donde te pusieron se llama Dios. 642-9455 para mensaje de texto. Amén. Ninguna crítica. Amén. Ninguna persecución. Por más que persiguieron a Jeremías, lo pusieron en el cepo de más adentro. Amén. Cuántas cosas le hicieron a Jeremías. Lo agolpearon, lo azotaron. Amén, gloria al Señor. Pero no lo pudieron quitar del lugar donde Dios lo puso. Se fueron. Siguió siendo el profeta de Dios. Siguió siendo el hombre que prevaleció. Él lo se oye. Amén. Todos ellos, amén, tuvieron que enfrentarse a la calamidad. Amén, pero Jeremías prevaleció. ¿Por qué? Amén, porque número 9, mire lo que dice la Biblia, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Gloria a Dios, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Que habla de su seguridad. Cuando Dios te llama, tú estás seguro en las manos del que te llamó. Amén. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Él está contigo. Tú eres invencible. Cuando Dios es el que te llama, amén, tu ministerio es invencible. Nadie lo puede vencer, porque el que te llamó es mayor que los que están en contra tuya. Por eso es que hay mucha gente que en esta hora tienen que escuchar esta palabra. Amén. Cumple tu llamado. Amén. Deja de estar poniendo excusas. No hay ninguna excusa, que hay seguridad en Dios. No hay ninguna excusa, que hay protección de Dios. Amén. Anson darabasaya. Aquí el que abre puertas se llama Dios. Aquí el que cierra puertas se llama Dios. Aquí el que pone y quita se llama Dios. 642-9455. Amén. Para mensaje de texto. ¿Cuánta gente Dios le está ministrando en esta hora? Hermano, gloria al Señor. Tanto miedo, tanto temor a los hombres. Amén. ¿Quién eres tú para que le tengas temor al hombre? Amén. O sea, el hombre es eso mismo, polvo.
Al polvo vino y polvo volverá. El hombre es como la hierba, su gloria es como la flor. Amén, dice la Biblia. Amén, al hombre. ¿Quién eres tú para que le tengas temor al hombre, al hombre? Amén, un hombre, un canto de carne con ojo, alábalo. 6429455 para mensaje de texto. Amén. Entonces usted le va a coger miedo al hombre y no le va a tener temor a Dios. Amén, que Dios fue el que lo llamó, que un día te va a quebrantar si no hablas lo que Dios te mandó a hablar, si no haces lo que Dios te mandó a hacer. Un día vas a tener el quebrantamiento, que ningún hombre te podrá quebrantar como Dios te puede quebrantar, que ningún hombre te podrá poner en la vergüenza que Dios te puede poner en la vergüenza, que ningún hombre te puede poner. Hay gente en esta hora que tienen que escuchar esta palabra. Amén. Y yo sé, hermano, que hay gente que Dios le está ministrando. Amén. De una manera especial, porque hay mucha gente que nos escuchan en esta hora, amén, que no están cumpliendo con su llamado, que están esperando, yo no sé qué rayo tú estás esperando, amén, para cumplir tu llamado, amén, pero hay gente que tienen que armarse de valor en este día, tienen que escuchar esta palabra, no endurecer el corazón. Dios te está llamando, amén, Dios te está hablando en esta hora preciosa, amén, cumple tu llamado, amén, habla lo que Dios te ha puesto en tu boca a hablar, déjate estar congraciándote con los hombres, déjate estar diciéndole a los hombres lo que los hombres quieren oír, amén, habla de lo que Dios te da, que tú le hable. Amén, gloria al Señor, que reviente el diablo como un psiquitraqui. Gloria a Dios, tú no dependes de la finanza de los hombres, tú no dependes de los hombres, tú dependes de Dios, tú no dependes de los aplausos de los hombres, tú no serás un ministro hasta que los hombres te aplaudan. No, tú vas a ser un ministro, te aplaudan o te dejen de aplaudir. Tú serás un ministro, amén, gloria al Señor, te critiquen o te dejen de criticar. Amén, gloria al Señor, como quiera, porque tú eres una ciudad, amén, de hierro, tú eres un muro de bronce. Entonces, oye, amén, tú gozas de la estabilidad de Dios. Amén, usted tiene que entender claramente esto, hermano. 6429455 para mensaje de texto. Amén, y por eso hay mucha gente que realmente, hermano, amén, como no conocen al Dios que los ha llamado. Hay gente que todavía están divagando en dos pensamientos, no saben quién rayo los llamó. Amén, gloria al Señor, y por eso es que no andan en la firmeza que tienen que andar como profeta de Dios, como hombre de Dios. Amén, como hombre que Dios llamó a un ministerio. Amén, gloria al Señor. 6429455 para mensaje de texto. Amén, gloria al Señor para siempre. Yo sé que hay mucha gente que Dios le está ministrando de una manera especial. Amén, y que yo sé que esta palabra, amén, hará aquello por el cual Dios le envió. Gloria al Señor. Clase de malanga, carne con ojo. Rajó por cabeza, alábalo. Yoli Rodríguez, eso es aleluya. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Yoli Rivera dice, gloria a Dios. Hermano Piña, usted tocó mi corazón, mi mente con algunas cosas que usted ha expresado. Amén. Si para eso está la palabra, para tocar nuestro corazón. Dice aquí, tengo que seguir hablando lo que Dios me da, aunque no le guste, porque Dios me va a pedir cuenta. Dice Carmen Nalva, eso es. Amén.